se hace cargo. Y recién lo decíamos en la mesa de situación y ahora te lo recordamos. Este tuit que escribió Nicolás Kreplak, es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Él había ido a Mar del Plata por un tema de gestión y en el viaje de vuelta, recién hace un ratito, mientras toda la gente está viajando a Mar del Plata, él muestra ese éxodo y dice, es el día con más casos de coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de Mar del Plata me encuentro con esta imagen. Por favor, reforcemos al máximo los cuidados, los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento. El sistema de salud tiene un límite. Hay que preguntarse, ¿no? Es eso que decíamos recién. Bueno, si es así, ¿por qué se permitió igual que suceda la Semana Santa? Pero en este contexto, Diego, el tema también es que aparece esa cosa de la política de aún en estas situaciones existe la especulación. La especulación política, porque como decía Marcelo Bonelli, la presidencia mira a los gobernadores a los intendentes a la gente, y en el medio quieren cambiar la fecha de las elecciones. Cada cual atiende su juego, así se llama la columna de Jorge Lanata. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lu? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan? Sí, cada cual atiende su juego, porque yo los escuchaba recién en la mesa de situación. Y lo que está detrás de todo esto es el miedo a ganar o perder las elecciones. El gobierno no decidió cerrar antes de Semana Santa por eso. Y es loco lo de Kreplak porque, bueno, no es el único que lo hace, pero el gobierno habla como si estuviera mirando y en realidad gobernara otro. Si tanta gente se está yendo a la costa es porque puede ir. Es totalmente ridículo. Digamos, Kreplak o el gobierno, no Kreplak solamente, tendría que directamente cerrar la circulación en el caso de que considere que es así. La pregunta es quién se hace cargo de la pandemia. Y finalmente Alberto quedó arrinconado y con el único tema con el que puede tener cierta autonomía es con la pandemia. Y miremos cómo lo está manejando. Yo llamaba al comentario de hoy, cada cual atiende su juego, por lo siguiente. Miren, en las últimas semanas hubo todo tipo de reuniones partidarias. Las repaso rápido. Cristina y la Cámpora plantearon que la oposición tenía que acompañarlos en el pedido al fondo de bicicletear la deuda 20 años más. Raro, porque nadie se acordó que este mismo gobierno fue el que demandó al gobierno anterior por haber, en teoría, negociado mal la deuda. A la vez sucedió esta famosa reunión de hace horas entre Guado, Máximo, Massa, Jorge Macri y Ritondo. Ahí se habló de postergar las elecciones y las PASO. Los opositores dijeron que la reunión fuera una trampa. Ahora, si uno rasca un poquito la superficie, hay contactos para discutir esto, aunque lo nieguen, entre la oposición y el gobierno, y esos contactos continuaron hoy. Ahora, ¿qué es lo que no nos están diciendo? Nadie. El gobierno no dice que tiene miedo de perder y que prefiere atrasar todo para llegar a las elecciones con más vacunas y para poder repartir más guita en la calle. La oposición no dice que no tienen tantos fiscales que se banquen estar en las mesas y que la composición de su voto, o sea, de mayor gente grande, puede hacer que la gente grande no vaya a votar y en ese caso pierdan. En el caso de los gobernadores, cada cual atiende su juego, a algunos les convienen las PASO, a otros no. Le convienen en términos políticos, estoy diciendo. O sea, en realidad les importa poco la pandemia y la están usando como excusa. A ver, para que se entienda, en este momento hay 3 partidos en la Argentina. Uno es el gobierno, que es cada vez más reducido, cada vez más chiquito. Otro es Cristina, para llamarlo de algún modo, y otros son los opositores. Alberto quedó acorralado en la pandemia y la política la están haciendo los demás. A Alberto le faltan vacunas y como hoy escribió Marcelo Bonelli, se pelea con Kicillof, o sea, Cristina, y con Larreta, porque no aplican restricciones más profundas. El planteo de atrasar las elecciones es completamente ridículo. Yo no creo que la pandemia tenga horarios, que ellos puedan saber si en un mes después va a estar todo bien. Realmente es completamente impredecible. Y ir a votar no es peor que ir a un supermercado o ir a un restaurante. Cosas que hoy se están haciendo. Es más, diría que es más ordenado y en el caso del restaurante bastante más corto.
que estar comiendo. Ahora, fíjense esto, porque en la vertical de la escena, mientras arriba en la política está pasando esto, lo contaban ustedes recién al abrir el noticiero, en solo 3 años la pobreza subió de 11 millones a 19 millones de personas. Y si hablamos de la clase política, lo peor de esto es que parece que este asunto, de 11 a 19, parece no importarle a nadie. Eso era lo que les quería comentar. Jorge, recién hablabas de los datos de la pobreza, ¿no? Que deberíamos solo hablar de eso, porque son salvajes, son una tragedia Sí, social. claro. Los chicos, en el caso de los chicos, son más del 57%. Casi el 60%. Claro, casi los el menores 60%. de 15 es casi el 60%. Y es desesperante, y si querés, de eso no se habla tanto en la política como de la política y su supervivencia. Yo te pregunto, a lo mejor, en esto de la especulación política de este año, me pregunté mucho, ¿realmente la política no se pudo poner de acuerdo? No te digo en suspenderlas, es un gasto enorme cada elección. Las PASO en una legislativa, uno se pregunta muchas veces si son necesarias, digamos, ¿a quién sirven? ¿A quién realmente sirven? ¿Sirven a la gente para poder elegir los candidatos de la interna? ¿O sirven a la política para dirimir otro modo y mejorar y postular mejor a sus candidatos? Digo, la política insiste con las PASO en la fecha que sea, en ese gasto y en todo eso, en vez de organizarse para decir este año no es un año para hacer ese gasto y ir tantas veces a votar. Mira, lo puedes ver desde 2 puntos de vista. También es cierto que las PASO, en algunos casos, evitan el nombramiento a dedo. Sí. Y digo en algunos casos porque todos sabemos que en muchos partidos no ha habido pasos representativos porque había solo una lista. Claro, por eso. Ahora, están hechas por ley. Digamos, si queremos sacar las PASO, modifiquemos la ley. Claro. Pero digamos, ¿por qué no tratamos de cumplir las leyes? Yo no creo que esto hoy sea un problema. La gente puede ir a votar en estos 2 momentos. Digamos, no creo que eso cambie nada. A lo que me parece patético a mí es que toda esta gente, todos, opositores y gobierno, tienen que estar preocupados por los 19 millones de pobres y por la pandemia que está creciendo. ¿Vos te das cuenta que el gobierno está dejando pasar la pandemia por una cuestión especulativa? Para ver si, bueno, a lo mejor llegamos con las vacunas, a lo mejor llegan 10 aviones, que por otro lado, hoy hablábamos en la radio y es muy interesante, el tema de los aviones, sí, son carísimos. Y no tiene ningún sentido que Aerolíneas vaya vacío para volver con vacunas cuando hay compañías de transporte que se dedican. De hecho, Jorge, perdóname que te interrumpa, pero en este momento la información es que hay un avión que está retrasado en su regreso a la Argentina porque fueron a buscar las vacunas a Rusia y no estaban listas. Y eso también, por supuesto, encarece todo el viaje. Bueno, son viajes que cuestan más de $300.000, $320.000 para ser exactos, y que si cuando haces la cuenta, pensando en lo que te cuesta transportar por una compañía transportadora, que por otro lado se dedican a eso, hoy yo sacaba en la radio un piloto que decía una cosa que estaba muy bien. Si vos tenés que hacer un flete, no comprás una camioneta. No tiene ningún sentido, contratás un flete. Bueno, estamos haciendo algo parecido, ¿no? Pero bueno, a ver, el gobierno está especulando con el tema de la pandemia como nunca antes especuló. Todo lo que comentaba Nelson antes respecto de la cuarentena lo dijimos el año pasado. La cuarentena se manejó mal. Ahora lo que está pasando es que hay un descontrol total. Yo cuando escucho tal provincia hizo tal cosa, tal otra va a haber, yo me pregunto por qué no puede haber un plan de vacunación nacional y un control de la cuarentena nacional. Hay muchísimas otras cosas que son nacionales. ¿Por qué no puede haber esto? ¿Y por qué dejar librado al humor de cualquier intendente, gobernador o lo que sea determinadas medidas? ¿Por qué no se toman, contemplando por supuesto cada caso, medidas nacionales? Bueno, es raro cómo se está bueno, pero eso fue lo que pasó el año pasado. Y es raro que esto esté supeditado a la elección. Claro, pero eso fue lo que pasó el año pasado. Perdón, te interrumpí, pero porque eso que vos contaste, ¿te acordás que primero fue totalmente nacional y después un poco para compartir, hablando de esto que estamos diciendo, los costos políticos de todas las restricciones, se empezó a jugar más con la autonomía de las provincias. Luciana, no, ya sé, pero digo, es un poco esa la situación. Luciana, estamos hablando de costos. Sí, por eso estamos hablando de costos políticos, la gente se muere. Los grupos de riesgo que no tienen vacunas se mueren, lo hablábamos el otro miércoles. O si estamos hablando de costos políticos, yo creo que estamos un poco enfermos todos. Digamos, no puede ser que naturalicemos estas cosas. Digamos,
La pandemia, por lo que se está viendo, está mostrando un grado de contagio superior a cualquier otro, que va a ser incluso aún mayor. Y estamos discutiendo el costo político, las PASO, si sacan la foto por el tema de la deuda. Yo creo que estamos todos un poco mal con esto. Y vos dabas recién, Jorge, en la tecla, porque esta disputa política que hay permanentemente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sobre todo por la estrategia electoral, vamos a poner un ejemplo económico, subir o no subir las tarifas. Alberto Fernández y el ministro de Economía dicen, bueno, habría que subir las tarifas, Cristina no quiere porque si subís tarifas perdés las elecciones. Lo que pasa es que ahora se está aplicando esa misma lógica al manejo de una enfermedad mortal, de la cual además el presidente Fernández había hecho toda una oda de nosotros jamás vamos a priorizar otros intereses que no sean la salud. Y finalmente estamos con la especulación política a tope. Fíjate, digo, el año pasado era, ¿te acordás? Para el presidente era salud o economía. Este año es pandemia o elecciones. Sí. ¿Pandemia o elecciones? ¿Realmente es una opción posible? Me parece que es un delirio. Y esa discusión en el poder, ¿cómo te la imaginas? Porque hasta ahora viene más inclinada la balanza a favor de las posturas de Cristina, y Cristina es quien más está presionando para que la política no tome decisiones antipáticas. Pero en algún momento, si seguimos con esta cantidad de contagios, se va a complicar el escenario. Yo creo que Alberto está medio como paralizado frente al asunto y que la especulación lo colmó. Y cuando vos hablas de discusión, yo en realidad creo que esa discusión ya se saldó. Digamos, creo que las líneas, el trazo grueso del gobierno lo está dando Cristina hace bastante tiempo. Y las preocupaciones personales de Cristina son las que ocupan hoy la atención del gobierno. Cristina quedó, a ver, la política quedó en manos de Cristina hoy, de Cristina y de la Cámpora. Por eso lo que hablábamos antes de la deuda o ahora este tema de si se postergan o no las PASO y también las elecciones. Y Alberto quedó acorralado en manejar la pandemia y que Dios lo ayude, digamos. El problema es que frente a esa responsabilidad yo realmente no lo veo decidido. Ahora, no veo un Alberto ejecutivo que esté diciendo, bueno, hagamos tal o cual cosa. Sí, que si querés ser una figura que en el principio de la pandemia parecía un poco más desarrollada, más empoderado parecía. Pero sí, claro, el otro día yo le pregunté algo a Nelson, es una pregunta como ingenua, pero te la hago igual, que es este panorama que estamos poniendo ahora sobre la mesa es bastante desolador, porque se duplicaron los casos en una semana, todavía ni siquiera llegó el invierno, están llegando más vacunas, es un hecho, pero estamos lejísimos de completar un plan de vacunación que nos dé calma de cara al invierno. Decís, Alberto está como, de algún modo, no liderando contundentemente esto. Te dicen que te podés ir a Semana Santa a la costa, donde quieras, pero te retan porque te vas. ¿Cuál es el camino bueno de salida? Si hoy dijéramos, bueno, que hagan las cosas bien. Vos pedís que yo dé la solución, me encanta. A mí me toca a todas chicas que hacen preguntas ingenuas, porque en TN tengo a Caro y acá te tengo a vos. Mirá. Escuchame. Yo te avisé que la pregunta era ingenua, pero me interesa igual. Me van a decir que es un comentario patriarcal porque dije chica. No. Me van a decir que es un comentario patriarcal porque dije chica. No quiero de vuelta el quilombo del culito. Escuchá. Acá, esto es lo que nos está... A ver, somos periodistas, contamos lo que está pasando, ¿no? Contamos lo que está pasando. Obvio que nosotros podemos opinar sobre lo que está pasando, pero todo lo que estamos diciendo es descriptivo, todo lo que estamos hablando son datos, no son datos concretos. Pasó tal reunión, dijeron tal cosa, etc. Cuando vos ves ese panorama, en términos políticos, bueno, le toca a la oposición hacer algo con respecto a esto, no a los noticieros o a los canales de noticias. No nos toca a nosotros. A nosotros nos toca mostrar lo que pasa. ¿Por qué es importante mostrar lo que pasa? Y esto lo venimos diciendo de toda la vida. Porque cuando uno sabe, de alguna manera es responsable. Se hace responsable. Uno no puede decir, no sabía. No se puede hacer el boludo frente a lo que uno sabe. Ahora, bueno, ¿qué podemos hacer frente a lo que sabemos? Bueno, presionar a nuestros representantes, por ejemplo. O armar manifestaciones en contra de determinadas cosas. Podemos protestar, hay millones de maneras. Nada de esto es rápido, todo esto es lento.
Pero sería bueno empezar a hacerlo. Porque yo lo que veo hoy es que todo el mundo está hablando de cualquier otra cosa. Ujú, es verdad. O sea, aparece un grupo de señoras tomando el té en el medio de un bombardeo, ¿me entendés? Pero bueno, tenemos que contar, señoras, paren de tomar el té, porque el bombardeo existe. Veamos qué hacemos con esta historia. No quiero ser dramático, todo tiene solución, no es que todo está perdido. No estoy diciendo esto. Ahora, estoy diciendo, veamos lo que está pasando. Cuando estamos hablando de la política hoy está ocupada en esto. Bueno, disculpen, señores, son unos marcianos. Son unos marcianos. No pueden estar ocupados en esto. Es ofensivo que estén ocupados en esto. A mí me ofende como ciudadano y a la gente la ofende como ciudadanos. No pueden estar ocupados en esto cuando hay 19 millones de pobres y cuando las cifras de la pandemia hoy están como están. En Argentina hoy tendría que haber esos dos temas, no se me ocurre qué otro. La elección es una cosa completamente menor frente a lo que está pasando. Estamos hablando de una Argentina que hoy tiene la mitad de su población pobre. Bueno, eso va a marcar lo que nos pase en los próximos años. No podemos mirar para otro lado. ¿Cómo que están pensando en si reeligen, no reeligen? ¿No? En si ganan o no ganan la puta interna. Es un pensamiento bastante miserable, realmente, bastante miserable frente a lo que nos pasa. Gracias, Jorge. Excelente, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Esperamos